Lunes 16 de agosto del tiempo ordinario. San Esteban de Hungría y Beato Bartolomé Laurel. Este lunes, el Evangelio nos presenta aquel episodio en el cual Jesús establece un diálogo con un joven rico. El joven rico había cumplido los mandamientos del Señor, pero buscaba algo más. Por eso Jesús le dice: vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres. Luego, ven y sígueme. Cristo enseña que solo podemos seguirlo cuando nuestro corazón está libre de todo apego material y cuando somos capaces de compartir nuestros bienes y nuestra vida con los hermanos más necesitados. Si no compartimos, no somos cristianos. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concédele a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como Salvador de los pueblos y esperanza de las naciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, de los versículos 11 al 29. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de los salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces, que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces, pues se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con los paganos y aprendieron sus prácticas. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los dioses y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio de los demonios. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en esa actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aclamación antes del Evangelio. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, de los versículos 16 al 22. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús:
¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, todo eso he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio. El pasaje del joven rico que hemos leído en este día ha sido uno de los más influyentes en la historia del cristianismo. Inspiró a grandes santos como San Francisco de Asís, que dejó toda su herencia y se desposó con la dama pobreza, convirtiéndose así en uno de los ejemplos más significativos y universales del verdadero seguimiento de Cristo. Muchas veces se ha interpretado este pasaje como un consejo que siguen tan solo unas personas consagradas. Sin embargo, el mensaje de Jesús es universal, es para todas las personas. Es una exigencia, una renuncia a las riquezas materiales y a todos sus privilegios para seguir con radicalidad la construcción del reino de Dios. De hecho, en otro pasaje evangélico, escuchamos de labios de Jesús que no es posible servir a Dios y al dinero. El joven rico no tuvo fuerzas para renunciar a todas sus posesiones. Seguramente él esperaba que Jesús le pidiera algo sencillo, como dar limosna o hacer oraciones. Pero Jesús es claro, le pide la entrega incondicional de su corazón. Es una petición que también nos la sigue haciendo a nosotros. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.